de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y máster en la Universidad Jaume I de Castellón. Ha trabajado como periodista y corresponsal en distintos medios de comunicación. Se ha especializado en área de gestión documental y de bases de datos, implantación de proyectos, así como en el desarrollo de sistemas de gestión de calidad y auditorías y comunicación empresarial interna y externa, notas de prensa, redes sociales, contenido especializado. Como escritor, ha publicado numerosos relatos y microrrelatos, entre los que se destacan una docena de historias y verdades, premiado en la 27 edición del concurso de cuentos Más Out, celebrado en el año 2023. Es muy conocido como escritor de libros infantiles. Se inspira en cuentos clásicos, buscando siempre un fin didáctico a sus historias, a través de desenlaces contrapuestos entre la rigidez del mundo de los adultos y la inocente pragmatismo de los pequeños. Destacan, entre otros, Lledó la bombera y Pau el enfermero, Un universo bajo el sofá, Alex y el misterioso Cloquín, Gilico el caracol, El mago Vicentín, Blanquito no pinta nada, La caquita Margarita, La leyenda de Boquilandia, La ciudad esmaltada, Mi cama es muy elástica, El salto de Cocuín, La revolución de los animales feos, Mauricio y los inventores del corcho, Lledó el policía y Kim el cajero del súper y algunos más, ¿vale? Además, es el único autor que ha logrado adjudicarse 2 veces el prestigioso premio Tombatosals de literatura infantil con Els punters brillants del cel en el año 2015 y el Pez Volador en el año 2018. En homenaje a Miguel, las concejalías de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Geldo han convocado por 3er año consecutivo el certamen de cuentos Miguel Alaraiz Martínez para fomentar la cultura y dar visibilidad a los niños y jóvenes escritores de entre 8 y 18 años. Hace unos pocos días ha sido galardonado con el Premio de Cultura correspondiente a la 5ª edición de los premios El Periódico de Aquí, Palancia Mijares. Hoy nos ha preparado una masterclass de escritura creativa, el cuento infantil como la génesis literaria. Espero que os guste como a mí me imagino que nos va a gustar. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, sentimos el retraso por problemas técnicos. Lo segundo, muchísimas gracias por la invitación a la Universidad de la Tercera Edad de la Alta Palancia. Muchas gracias, Monse. Hacía mucho tiempo que habíamos planificado esta charla. Me hace mucha ilusión porque, como sabéis, hace unos días ha sido el Día del Libro y creo que vamos a hablar de algo que no se suele hablar mucho, que es de la literatura infantil, eh, y vamos a darle un toque y varios giros que creo que la gente desconoce. Entonces va a ser como bastante sorprendente, me da la sensación. Lo que sí quiero es hacerlo muy ameno, porque sé bueno, creo que todo el mundo quiere alguna vez escribir un cuento infantil. Entonces, una vez haga la charla, que está estructurada en tres bloques, bueno, pues tenéis toda la libertad del mundo para preguntarme lo que queráis, ¿vale? Bueno, el cuento infantil como la génesis literaria. Ahora os explicaré por qué el título. Como os he dicho, será una presentación breve. La he estructurado en 3 pequeños bloques. Un breve repaso histórico de la literatura infantil, características de la literatura infantil, peculiaridades del álbum ilustrado, porque evidentemente vamos a diferenciar un poco el álbum ilustrado y la narrativa infantil, infantil y juvenil, ahora lo veremos. Y cómo escribir o cómo escribo un buen cuento infantil. Entonces ahí vamos a hablar de casos más prácticos. Bueno, hay algo que es muy importante que a veces pensamos que la literatura infantil ha existido siempre, que siempre se habla de literatura infantil, que siempre los niños, que siempre... Pues no es verdad.
la literatura infantil es muy, 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 pero que muy reciente. Eh, este concepto de la literatura infantil es aquella literatura que también leen los niños, es así. Por eso, realmente lo curioso es que los niños comenzaron a leer literatura de adultos y su capacidad asumió esa literatura de adultos. Así como al revés lo vemos casi imposible que un adulto lea literatura específica infantil y tenga un concepto de disfrute, sabe, tiene muy claro que está leyendo literatura para niños. Entonces es como, es algo paralelo. El niño sí que asumió históricamente la literatura genérica que se hizo para los adultos. Entonces, además de la narración oral, de los mitos, leyendas, creo que todos conocemos las fábulas de Esopo, ¿no? Que os pongo en la época arcaica, en la antigua Grecia. Fue un precursor de la fábula, de las moralejas, de los ejemplos y de la literatura que hoy tenemos en nuestros días. Creo que es el clásico por excelencia. Os he puesto tres cuentos muy, muy típicos de él, tres moralejas. El león y el ratón le tengo especial cariño, os diría que es mi fábula preferida, pero bueno, creo que la liebre y la tortuga o la gallina de los huevos de oro también la conocemos todo el mundo. Tened en cuenta, que ahora lo veremos también, que ha habido muchas adaptaciones muy a posteriori, ¿vale? Bueno, aquí vamos a hablar simplemente, os los voy a nombrar a tres grandes clásicos, pioneros y a lo mejor los puntos de inflexión a nivel de literatura infantil. He dicho tres, pero son cuatro, porque hablaremos de los hermanos Grimm también. Pero bueno, muchos expertos, yo no estoy del todo de acuerdo, pero muchos expertos hablan que el punto de inflexión, el inicio de la literatura infantil, es decir, escribir para niños, yo ya os digo que no estoy totalmente de acuerdo. Fue Charles Perrault, francés, bueno, todo el mundo lo conoce, finales del siglo XVII, cuando sacó los cuentos de Mamá Ganso. Esos cuentos, o Mamá Boca, quizás también lo habéis visto por ahí. Esos cuentos, que eran fabulescos, metafóricos, sobre todo con mucha imaginación, hadas, bueno, pues contienen estos ocho que creo que nos suena a todos, especialmente pues, Cenicienta, Pulgarcito, Caperucita Roja. Para muchos expertos, os digo, fue el precursor, fue el primero. Están ordenados por fechas. Luego aparecen los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm realmente tampoco escriben para niños. Tampoco escriben, no están hechos los cuentos. Por eso a veces pensamos, vaya, antes los clásicos escribían muy duros, con mucha violencia, ¿no? Con los niños, Es que realmente no concibieron la literatura para que la lean los niños. Otra cosa es que tuviesen personajes protagonistas que fuesen niños o actitudes o metáforas infantiles. Pero el público objetivo, el público destino, el público diana, no eran los niños. Ellos buscaban sobre todo la identidad germana. Entonces, lo que también hicieron es, os he puesto en amarillo para que veáis, se inspiraron en Perrault, sus adaptaciones, ya han las primeras adaptaciones con Caperucita Roja y la Cenicienta. Pero bueno, también tienen cuentos propios, Hansel y Gretel, Los músicos de Bremen, bueno, aquí los tenéis. Juan sin miedo, Blancanieves, bueno. Os he puesto también alguna imagen de cuentos clásicos. Y luego el tercer grande es Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen, perdón, nació el 2 de abril. Por eso el 2 de abril es el Día de la Literatura Infantil y Juvenil. O sea, el 23 de abril es el Día del Libro, que como sabéis se conmemora el fallecimiento tanto de Shakespeare como de Cervantes. Sí que es verdad que se presupone que Cervantes falleció el 22, pero bueno. Pero realmente el LIG, que luego lo hablamos, el Día de la Literatura Infantil y Juvenil, fue el 2 de abril, el nacimiento de Andersen en Odense, en Dinamarca. Para mí él sí fue el primero realmente a principios del 19 en hacer cuentos para niños. Bueno, imaginación, humor, sensibilidad. Os he puesto tres también muy, muy, muy clásicos.
la sirenita, el patito feo y el traje nuevo del emperador. Ese traje que no sabemos de qué color era. Y para que veáis, os insisto, literatura infantil no concebida para el público infantil. Estos cuentos que el público infantil, los niños y las niñas, leían y asumían y lo vivían, no eran para ellos. Robinson Crusoe, un clásico, Los viajes de Gulliver, que a todos de Jonathan Swift, que a todos nos encanta, El gigante egoísta, La isla del tesoro, bueno, los de Mark Twain, las aventuras de Huckleberry Finn y de Tom Sawyer. Todos están concebidos a nivel adultos, metáfora. Recordemos también que estamos hablando de épocas donde un niño a lo mejor a los 7 años ya no era niño. O sea, ya trabajaba, ya... ¿vale? Pero están concebidos para el público adulto. Os pongo en rosa porque quizás esta es la excepción, aunque hay también debate entre los estudiosos, la obra de Lewis Carroll, Alicia. Hay gente que sí que opina que fue también uno de los pioneros y que era una obra exprofeso para niños y niñas. Hay otros que no. Hay otros que hablan que la metáfora es tan contundente que no estaba hecho para niños. Bueno, y ahora ya un poco ya llegamos a nuestra época, donde ha empezado un poco ya el boom de la literatura infantil, ¿no? Bueno, Principito, creo que es un clásico, el de Antoine de Saint-Exupéry. También es la obra clave del relanzamiento de la literatura infantil. No lo decimos a veces, porque los que escribimos no hablamos de cine a veces o de televisión, pero las adaptaciones de Disney fueron clave. Estamos hablando que el primero, si mal no recuerdo, fue Blancanieves y serían por los años 40, 1940, 30 y algo. Después de Blancanieves, Pinocho, Dumbo, Bambi, hubo una época que además del auge cinematográfico se comenzaron a leer y releer y volver a esos cuentos clásicos. Y bueno, yo las obras más modernas, Mary Poppins, Peter Pan, Inagotable, La historia interminable, una de mis películas preferidas, una de las adaptaciones que más me gustan y por supuesto Harry Potter. Podríamos seguir hablando de más cosas, pero bueno, esos son como los puntos de inflexión. En España, bueno, en España empezamos con Ramón Llull, las fábulas también heredadas, pero bueno, el Llibre de les Bèsties, un clásico también, bueno, Cantar del mío Cid, El Conde Lucanor, o Libro de Patronio, cuando se puso en marcha la imprenta, las fábulas de Sopo y Félix María de Samaniego también, con sus moralejas muy conocidas. Os lo repito, el Cantar del mío Cid, el Conde Lucanor no están hechos para la literatura infantil, pero el público infantil lo adquirió. Siglo XIX, bueno, los cuentos de Calleja. Supongo que mucha gente lo sabría, quizás no, pero tiene más cuento que Calleja. Viene de esto, de que Saturnino Calleja, bueno, pues era un editor y empezó a sacar cuentos y otro tipo de ediciones, otro tipo de literatura, pero lo que más funcionaba eran los cuentos. Entonces, tienes más cuento que Calleja, pues viene de esas ediciones. Apareció también en medios del Diccionario de Platero y yo, por Ramón Jiménez, premio Nobel. Bueno, el Ratoncito Pérez, también es una figura literaria y que ha llegado a nuestros días y que era de Luis Corón. Siglo XX, auge del cómic, muchísimo. En España, mucho el cómic. Mortadelo y Filemón, Zipizape, bueno, Superman, de Marvel. Los audiocuentos, algo que yo creo que a mi generación fue una influencia súper directa. Audiocuentos de cassettes, ¿os acordáis? Pues bueno, fue un boom. Que mi madre que está aquí me los ponía a la hora de comer, a la hora de merendar, a la hora de cenar, y cuento, y bueno, era una delicia. En poesía infantil, creo que habría que nombrar también a Gloria Fuertes en poesía infantil. Y aquí también aparece lo que hemos estado hablando. Ya se estructura como concepto de LIG, literatura infantil y juvenil. Lo veréis por todas partes. LIG, literatura infantil y juvenil.
Aquí ya el género ya es como más contundente. O sea, existe la literatura infantil y juvenil. Y ahora me hace gracia esta palabra de crossover, que se lleva mucho, que es que tú escribes como un poco para todo. O sea, voy a intentar llegar al público juvenil, pero también infantil, 8 años, 12, 14, 16, tal. Bueno, pues volvemos a lo de siempre. Es muy curioso que aparezca este neologismo cuando, como os he dicho, toda la vida los niños han adquirido para ellos la literatura de adultos. O sea, que ya se escribía para niños sin que los escritores de finales del 17, del 18 lo supieran. Y bueno, y ahora actualmente, pues bueno, se ha puesto como los dos casos más llamativos, que es Roberto Santiago con los futbolísimos y Laura Gallego, valenciana, que sobre todo los guardianes de la ciudadela. Bueno, esto es como un poco breve para que os situéis históricamente. Eh, las características. Aquí podemos hablar de muchísimas cosas. He hecho algo muy genérico. eh, Hay muchísima libertad en cuanto a literatura, pero bueno, yo creo que estos conceptos tienen que estar bastante claros. Os he puesto de 0 a 3 porque a mí diría que no soy muy amigo de esa edad como literatura, porque son cosas para beber. Entonces, de 0 a 3 pues bueno, hay imágenes, colores, formas, texturas, luego hablaremos, pero es difícil ahí encajar literatura, una historia. De 3 a 6 sí, de 3 a 6 que son la mayoría de mis cuentos, os diría que mi literatura va de 3 4 a 7 8 ahí sí, ahí podemos encajar una breve historia. Y de 6 a 8 ya hay una trama un poquito más elaborada, que la veremos. A partir de ahí, para mí es literatura juvenil, que es narrativa. A ver, no, es que también es algo. No, a ver, el álbum ilustrado nos gusta a los adultos y es para todas las edades, pero realmente el concepto de álbum ilustrado es más infantil. Otra cosa es que cojamos algo de narrativa y todo ilustrado, bueno, eso es otra cosa, puede ser novela gráfica, ¿vale? Pero a partir de 8 o 9 años ellos ya leen lo que viene siendo narrativa. Puede haber ilustraciones, pero es narrativa. Extensión de palabras. Bueno, de frases, evidentemente menos de 100 porque son conceptos, como hemos hablado, pues números, este número rojo, animales, un elefante. Eh, de 3 a 6 entre 500 y 600 palabras. Y yo diría que en mi caso puede que tenga alguno más corto. Y ahora os explicaré por qué. Que por cierto cuesta mucho. Ahora también os lo explicaré. Escribir algo con muy pocas palabras. Es muy, muy costoso. Hay algún escritor bastante importante que me dice, es que no entiendo cómo puedes hacer una historia con 300 palabras. Pues bueno, ahora lo comentamos. Y de 6 a 8 pues sí, ya puedes meter un máximo de 2500. Sabéis que hay niños que pueden ser muy lectores ya con 7 o 8 años. ¿Vale? Estos son conceptos, como os digo, generales, pero bueno, bastante cercanos a la realidad. Lenguaje, bueno, sencillo y frases cortas, evidentemente. Eh, yo, en mi caso, me gusta introducir adverbios, me gusta introducir algo más contundente y sobre todo una o dos palabras complicadas. Porque para mí es como un pequeño gancho. Por ejemplo, el mago Vicentín. El mago Vicentín tiene la palabra dique. Los niños les cuesta saber mucho qué es un dique en el mar, pero te lo preguntan, son curiosos, investigan y les engancha. O sea, una o dos palabras yo siempre aconsejaría introducirlas. Temática. Bueno, fabulesca con animales, objetos o personajes con los que el lector realmente se puede identificar. Los animales, bueno, ya hemos comentado la influencia de las fábulas de animales, de Sopo, las metáforas. Muchísimos de mis cuentos tienen animales, les encanta. Pero también los objetos, objetos cotidianos. Siempre que penséis en un objeto, puede ser hasta un pastel, por ejemplo, les va a gustar, pero que sean cotidianos. Clocking, por ejemplo, Alex y el misterioso Clocking. Clocking, evidentemente, es un reloj, es un despertador. Y Alex
conoce el concepto del tiempo a través de él. Jo siempre lo mismo, pues tiene colores como protagonista. Siempre, mi consejo, que el protagonista sea un niño o una niña, bueno, nombres cercanos a ellos. Yo tengo a Alex, tengo a Pablito, tengo a Ada, tengo a Martina, tengo a Vicentín. A mí yo prefiero a los niños, niñas, protagonistas de la historia, poner un nombre que ellos se puedan identificar. ¿Vale? En cambio, los animales, ahí podemos jugar más. Ejemplo, los animales, me gusta mucho, bueno, pues por ejemplo, el país de los cocodrilos tristes. Yo lo que hice es coger un nombre gracioso para los cocodrilos. Sí, hay 4 cocodrilos, cocodrilo, 4 sílabas, y las mezclé. Dricoloco, cocolodri, ¿vale? Cositas así. Pocho, la revolución de los animales feos, que es la res. Luego veremos la problemática de la resolución. Se llama pocho, ¿por qué? Porque los pulpos, ¿cuántas patitas tentáculos tienen? Y dicen todos, 8. ¿Por qué letra empieza la palabra pulpo? T más 8, pocho. ¿Vale? Venga, seguimos, que me enrollo mucho. Inclusión de valores. Yo aquí siempre digo que todos mis cuentos son emocionales y tienen valores. Todos. Hay cuentos coeducativos, porque Lledó, una chica, es la bombera, es la policía y es la guardabosques. Y su amigo, que es secundario, es un enfermero, es un monitor de escoleta y es un cajero de súper, que no son habituales. Pero realmente el cuento no habla de eso, es una historia. Un incendio, un rescate en la nieve y un robo. Pero eso ya subliminalmente lo introduces. Y os aseguro que nadie me ha dicho, ¿y por qué has puesto una niña bombera y no un niño? Nadie. Algún adulto sí, mi público no, los niños no. Bueno, igualdad, coeducación, autoestima, medio ambiente, compañerismo. Creo que en casi todos mis cuentos hay algo de eso. Por ejemplo, el pez volador, que es súper gracioso porque es un pedo que vuela y la niña vuela en su pedo volador. Tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con la naturaleza. Para mí era una crítica a los parques de atracciones y a la falta de la naturaleza. Y la niña en su pedo volador vuela y ve las cosas que puede ver un parque de atracciones. Montañas nevadas, cascadas de agua, animales que tú ves en un tío vivo pero ya lo ves en la sabana. Entonces, en el fondo es una crítica. Pero claro, la historia es súper divertida. Es un pedo que es súper grande y explota y vuela. Tiempos verbales. Aquí ya venimos con cosas más para apuntar. Intentamos que los tiempos sean fijos, literatura para niños. No podemos oscilar mucho con los verbos, ¿vale? Que sea, si es pasado, pasado, si es presente, presente, pero que el cambio sea el mínimo, diría yo. Bueno, para mí creo que personajes, trama y diálogos. Para mí por ese orden. Creo que antes, y luego lo hablaremos también, creo que antes de ponerse a escribir una historia, el personaje es lo fundamental. O sea, el personaje central es la clave. Que sea un personaje, da igual, es un animal, si un niño, si una niña, si un abuelito, si un color, si un calcetín, si una silla. Pero el personaje tiene que estar muy claro. Buscamos algo gracioso, algo que enganche. Ya os digo, si el personaje es un animal, por ejemplo, mis 3 cerditos, el cuento de Laconcito, ¿y si nuestro hermanito Laconcito no es un cerdito? Los 3 cerditos es uno de mis cuentos preferidos y es un homenaje a los 3 cerditos. Uno se llama Laconcito, otro Cochinín y otro Tocinete. Y Laconcito tiene autismo, pero nadie lo sabe. O sea, en el cuento no se sabe, simplemente hace cosas que no hacen los otros cerditos. ¿Vale? Pero es que Laconcito, es que se nombra todo el rato Laconcito, Laconcito. Entonces, claro, el enganche, la risa que provoca a los niños y la identificación es muy grande. Muy importante los personajes. Ahora hablamos de la trama y diálogos, pero los diálogos que sean muy creíbles. Los niños no son tontos. O sea, el diálogo yo creo que es el concepto más complicado en literatura. Es lo más difícil. Pero
en literatura infantil hay que introducir diálogos. Muy importante introducir diálogos, ¿vale? Porque luego les contamos el cuento, les hacemos voces, cambiamos. Entonces es muy importante. Y la trama, que ahora lo veremos. La estructura. Aquí siempre hay mucha polémica. Yo soy, como os he dicho, escritor de corte clásico, como he visto. Presentación, nudo y desenlace. Pasa, aparece algo en una escena, hay una problemática y hay que resolverla. Porque a mí me gusta la literatura, me gusta contar una historia. Yo respeto mucho los cuentos de emociones, los cuentos muy pedagógicos, muy didácticos. Yo respeto mucho que venga un papá o una mamá y me diga, ¿tienes un cuento de no hacerse pipí en la cama? O, pues exactamente de eso, no. Porque eso es como si tú vas como adulto y dices, ¿tienes un libro de cómo dejar de fumar? Bueno, libros de autoayuda, perfecto. Pero eso no lo considero literatura. Son otras cosas. Manuales, tal. Pues con los niños igual. Funciona, por mi experiencia, funciona mucho mejor contarles una historia que tú ya luego subliminalmente y metafóricamente meterás cosas. Pero cuéntales una historia. Y esa historia tiene que haber una situación inicial, un problema, y entre el personaje principal y normalmente los secundarios se va a resolver de una forma u otra. En general positiva. Ilustraciones. Esto, como os he dicho, en narrativa, tú a lo mejor envías el manuscrito a la editorial, tú has escrito y ya las ilustraciones son muy paralelas. ¿Eh? Incluso los pequeños libros de primeros lectores, de aquellos del barco de vapor y todos aquellos, pues a lo mejor 30, 40, 50 páginas, pero ahí las ilustraciones son paralelas. En el álbum, que luego los que estáis aquí los podéis ojear, claro, en el álbum es fundamental. Y lo que hacemos es, yo cada vez que escribo, tengo nociones de dibujo y visualizo a mis personajes, visualizo la escena. Entonces, hacemos un storyboard. Un storyboard es un planillo. Es un planillo donde cada cuadrante es una página. Y en cada página yo ya visualizo la escena. ¿Qué va a pasar? Y el texto que va a ir en cada escena. Y si quiero una página con una única ilustración o una doble. Y entonces ya quedo con el ilustrador o ilustradora. Según el ilustrador, pues oye, hay ilustradores, no sé, Yuna Yunera, por ejemplo, o Sara Bellés, pues les encanta la acuarela. O tengo gente de collage, o tengo gente... Eso ya es una visualización del personaje y del libro y qué te atrae de la ilustración. Pero yo aconsejo que si hacemos algún ilustrado, lo estructuremos inicialmente. Porque luego a veces, sí, pero aquí esta ilustración se solapa, aquí este comentario, porque en algún ilustrado el texto y la ilustración se tienen que complementar, no se tienen que solapar. Eh, Como os he dicho, la técnica, creo que tengo de todo tipo. Las guardas y la tipografía. Las guardas en literatura infantil es muy importante. Supongo que sabéis qué son las guardas. Las guardas es cuando abrimos el cuento, esta es de aquí. Esta, por ejemplo, mirad si es importante porque estos son pictogramas, todos los pictogramas que aparecen en el cuento. Entonces, a nivel ilustrativo y para los niños es muy importante. Mi consejo, que siempre se contraponga un poco con la portada, con la cubierta. ¿Vale? Esto lo digo por encima, pero los álbumes, que como veis aquí tienen que ser múltiplos de 4 por la imprenta, tienen tripa y cubierta. La tripa y la cubierta son diferentes. En la cubierta, perdón, se pegan las dos guardas y en la tripa va el resto. ¿Vale? Luego ya hablamos de tapa dura, tapa blanda o tal. En general, lo que os pongo, de 28 a 36 páginas, múltiplos de 4. Siempre a la izquierda, si se quiere hacer bien, página de datos legales, que llamamos copyright, cláusula de copyright, ISBN, todo el mundo conocemos, el DL, el depósito legal, y la portadilla siempre será la página número 1, las impares a la derecha. Porque antiguamente, realmente, se escribía y se empezaba por la página 1.
pero se pusieron cubiertas a los libros para protegerlos. ¿Vale? Se puso pues, en portada, cubierta y contraportada. ¿Vale? Formato. Bueno, aquí al final los formatos casi dependen más de la editorial, porque tú puedes escribir, pues lo hemos comentado antes en Petit Comité, tú puedes escribir en tu ordenador tu cuento, visualizarlo y queda muy bien. Pero si te dice la editorial, no, es que tiene que ser cuadrado, tiene que ser rectangular, tiene que ser troquelado. ¿Os acordáis que antiguamente los troquelados se veían mucho? Pop-up. Ahora todos queremos publicar en pop-up, que son los libros que se abren y podemos interactuar con ellos. Hablamos mucho con las editoriales del gramaje, de que, habéis visto, los libros de bebés son de cartón, las páginas. Luego ya de adultos, pues hay gramajes de 180, de 200, con un papel más reciclado, más mate, más brillo. Eh, a ver, texturas. Estamos ahí con el tema de si tiene terciopelo, de si tiene brillantina, de si... bueno, tapa blanda, tapa dura, que es cartoné, se llama cartoné, y cubiertas, que por aquí tengo alguno, que hay, son los de tapa blanda, bien solapas, que se suele poner pues la colección, algún dato curioso del escritor. Bueno, un mundo. Bueno, y ahora la última parte, ¿cómo escribir? Bueno, yo, y os voy a explicar mi experiencia y cómo lo hago yo. Yo huyo totalmente de lo que se lleva, de los trending, de las tendencias del mercado. No quiero leer ni saber absolutamente nada. Lo tengo clarísimo. Ni Pocoyo, ni el Pollo Pepe. No, no quiero saber nada. Porque eso te coacciona muchísimo, te sugestiona. No digo que no haya que leer literatura infantil, porque hay hay que leer de todo. Pero hay que ser muy, muy original. Y queramos o no, eso nos sugestiona mucho. Vamos a olvidarnos de que es que ahora, que a mí me lo han propuesto, ahora tienes que hacer un cuento, has hecho bombera, has hecho policía, pues ahora de futbolista, una niña futbolista. Bueno, porque es lo que se lleva, es el trending social, pero a lo mejor es que a mí no me nace. Entonces, yo iría porque hay que escribir bien, con originalidad y lo que uno se le ocurra. Sí que es verdad que luego damos un paso más y te reúnes con editores y, venga, a ver, nos sentamos, ¿no, Miguel? Es que pues se lleva esta temática. Pues vamos a ver. Evidentemente, si tienes necesidad de publicar, pues a veces, pero si no, yo no lo aconsejo. Porque quizás a corto plazo te funcione uno o dos, pero a medio o largo plazo no te va a funcionar. Lo que hemos hablado, que ahora aquí queda más claro. Estructura clásica. Hay un problema y hay que resolverlo. Ahora, causa y efecto lógico. Es decir, vamos a resolver un problema como hay que resolverlo. No, pues entonces estamos hablando de animales y voló a otro planeta y... Bueno, los niños y las niñas son inteligentes y se cuestionan muchas cosas. De hecho, por ejemplo, els puntes Villas del Cel, el que ganó el premio Tomás Sal, claro, la niña se sube al sol y luego pasa a la luna. Y vamos, y luego coge un puntito brillante que se transforma en un sol enorme. Claro, eso es para niños pequeños. Cuando ya lo escucha un niño de 7 años, en el sol se quema, pero ahí no hay gravedad, no sé qué. ¿Vale? Entonces, causa y efecto lógicos. Eh, Resolución. Bueno, ahí le damos valor. Inteligencia, creatividad, valor. Bueno, Blanquito no pinta nada, por ejemplo, es súper creativo. Porque negrito, blanquito es un color que no pinta nada, aunque se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza como muchos niños, pero él no pinta nada, porque todas las láminas, antiguamente, antes de inventarse el resto de objetos, eran blancas y él no pintaba. Pero un día muy triste y se automargina y se va, muy triste, se tropieza y cae en la lámina de Negrito. Porque, claro, Negrito está pintando la oscuridad. Y Negrito, que es muy inteligente, ve plasmado en su lámina que dice, uy, ha dejado algo, sus huellas.
Dice, hazlo muchas veces. Y lo hace muchas veces y crean las estrellas. Y luego de un sol enorme crea, retocando la mitad, la luna. Y de un oso que solo existía en aquella época, osos negros y toros y caballos, crean una cebra, crean dálmatas, crean pandas, crean... ¿Vale? Entonces ahí es la inteligencia. Hay otros casos que puede ser el valor o, sobre todo en los cuentos clásicos, o la creatividad para resolverlo. Lo que os he comentado, la emoción al final siempre va a ocurrir. Por ejemplo, en la Revolución de los Animales Feos, que es una historia, ha sido de los libros más vendidos y una historia súper simpática, los niños acaban cogiendo cariño a los animales feos. Y en los animales feos hay cucarachas, hay sapos, hay babosas. Pero al final, poco a poco, porque los feos son acusados por los bonitos de que sois feos, se dan cuenta y empiezan, pues bueno, yo tampoco los veo tan feos. Entonces, la emoción va surgiendo con la historia. No hace falta que le digamos, ahora te toca sonreír, ahora te toca estar triste, ahora te toca estar enfadado. Dejémoslo, esto es literatura. Bueno, final positivo, eso siempre. Hay que resolver el problema. Eh, hay que resolverlo, bien o mal. Por ejemplo, os he puesto el de que ha matado el meu peluche, de Del Vives, quien ha matado mi peluche, porque Eva, que se transforma en detectiva para investigar un crimen, porque han matado a su peluche, evidentemente ha sido su perrito, ella tiene un perrito y un gatito, pues ella se esfuerza y coge las pistas y tal, no sé qué, y al final es un cuento cómico. Ella acusa con todas las pruebas, con una cacota, con un no sé qué y tal, a su gatito, ¿no? Y le castiga sin leche y se la da al perrito. Entonces, se ha resuelto, mal, pero se ha resuelto. Ahí le damos un cariz cómico. Imaginación, mundos asombrosos, temática, puede ser cualquiera. Os he puesto el de yo no pienso así. Yo no pienso así es un cuento que está, bueno, a mí me gusta mucho. Eh, es un niño que se llama Fuji y que vive en un país que se prohíbe la tarta de chocolate. Claro, cuando tú esto lo cuentas a los niños y dicen, pero estamos locos, no puede ser. Bueno, prohíbe la tarta de chocolate, pero es que el rey, todo lo que prohíbe, todo el mundo, sí, bueno, sí, lo que usted, es el más... Y al final él, cuando prohíbe la tarta de chocolate, dice, pues yo no pienso así. Lo persiguen y huye. Huye y acaba despertando un día en casa de Paz. Fuji viene refugiado y despierta en casa de Paz, una amiga. Y como tiene mucha hambre, le dice, ¿quieres un trocito de tarta? Y dice, ¿tenéis tarta de chocolate aquí en este país? Y le dice, tarta de chocolate no, tenemos de chocolate, de nata, de crema, de fresa. ¿Vale? Es una metáfora de los refugiados, de las migraciones, de las prohibiciones, pero el niño no lo sabe. Les encanta la historia. Luego lo que hay, porque además, de la tarta, es muy grotesco, ¿vale? Pero se habla de migración. Eh, de muerte, hay muchísimos. Y no hace falta dulcificarlo. O sea, no hace falta. Tampoco hay que ser explícito, 100%. Pero bueno, cosas que yo evito mucho. Los infantilismos. Qué bonito, qué pequeñito, qué bonito y chiquito, porque está... Uf, no, no, no. Fijaos en El Vives, que es posiblemente la editorial más importante a nivel ilustración, literatura no ilustrada. El tema de quién ha matado a mi peluche, les gustó mucho la historia, pero había una palabra de todo que no les gustaba, que era matado. Porque matado, es que Miguel es un poco agresivo. ¿Por qué no ponemos qué le ha ocurrido a mi peluche? Pues porque le quitas toda la gracia. Y al final luchándolo y tal, que sí, es que si me argumentas, si me dices una corrección de estilo, me dices una corrección de crítica, pero es que no hay ningún argumento. Entonces, lo mantuvimos. Y a los niños les encanta. O sea, cuando le han matado es como, ¡guau! Les apasiona.
Lo que también os he explicado un poco, el tema de la coordinación con la ilustración, es muy importante. Es muy importante no duplicar el mensaje, porque al final es absurdo. Hay algunos ilustrados que tienen toda una página en blanco, con todo texto y luego toda una ilustración. Hay otros que no tienen apenas un texto. Hay otros que se solapan, dices lo mismo y dibujas lo mismo. ¿Vale? No hace falta a nivel textual ser muy explícito en un determinado concepto si la ilustración lo va a complementar. De hecho, es negativo duplicar. Bueno, os he comentado, el lector es inteligente, ¿eh? Y muy experto en la materia. O sea, la gente me lo dice y niños van a las bibliotecas infantiles y cuando tienen claro el que les gusta, es el que les gusta. Y por algo será. Y hemos dicho que han sido los lectores que han sido capaces de absorber la literatura de mayores, cosa que los mayores no hacemos. O sea, que son inteligentes. Vamos a tratarles como inteligentes. Y sobre todo, que hay gente que ningunea el género, que me parece curioso, sobre todo escritores como, no, es que yo escribo novela. Muy bien. No, yo escribo ensayo y tal. Vale. Ya, pues yo, mira, ¿sabes? Estoy escribiendo lo que van a leer en el futuro estos niños, que igual es lo tuyo. O sea, imagínate, van a ser los lectores del futuro. No le demos libros de autoayuda, porque si no, vamos a darles literatura. Y sí, sobre todo libros ajenos totalmente al tema del cole, que es normal que esté la parte en el cole, sus libros de texto y tal, pero cuando, no sé, familiares, abuelitos, mamás, papás, vienen a una feria del libro, no, algo que sea muy didáctico, muy, déjale, que escoja cómic, Policán, oye, que hay niños que se cogen libros de dinosaurios, de todo tipo de plantas, de zoología, de astronautas, del espacio, pero déjales, que no pasa nada porque lean. No, es que tiene que tener tiene que ser, no, tiene que ser literatura. Tú busca un libro bueno y deja, ya en el colegio está el colegio, pero luego, no, es que quiero que mi hijo lea. Hombre, si le das lo mismo que en el colegio, el pobre tiene que estar saturadísimo. Ya acabamos, ¿eh? El título y el personaje, claves. El título para mí también es muy, muy, muy importante. Yo os he dicho lo del personaje, pero el título es muy importante. A mí me gustan los títulos largos, pero cada uno el que quiera. Pero hay que pensarlo bien. Y si puedes evitar las nubes de algodón que bien huelen, pues bueno. Si puedes conseguir una revolución de animales feos, un país de cocodrilos tristes, un pedo volador, mejor, mejor. Trama, hay que crear tensión narrativa, ya lo hemos hablado. O sea, lo que no puede ser es que todo sea muy lineal y entonces, y de repente, y ya está. Sí. Que hay una tensión. O sea, hay momentos, no sé, aquí no lo tengo, pero yo de la policía, es un robo. O sea, hay momentos que les digo, uff, el ladrón se escapa. Es que no hay manera. No, no, pero me dicen muchos, ¿te quedan más páginas? Digo, no, no, ya se ha acabado. ¿Que te quedan más páginas? Sí, pero ¿no veis que se escapa? Bueno, pues claro, se escapa de la policía, pero aparece un perrito policía que lo coge. Hay que crear tensión. A nosotros nos gusta la tensión. Creo que la novela negra o la novela romántica está en auge, pero también por eso, porque vives en tensión. Cualquier tipo de literatura de adultos tiene tensión, si no, no te va a enganchar. Bueno, revisar y corregir. ¿Qué os voy a contar? Yo soy corrector de estilo. Eh, Igual corrijo mis textos, aunque sean 300, 800 o 1000 palabras, 50 veces. Y no suelo nunca, de hecho creo que no lo he hecho, leer cuando está editado. Porque como lea, diré, esta coma no me gusta aquí, o esta palabra tal, o no los leo. Yo cuento mis cuentos. No soy cuentacuentos, pero evidentemente cuento mis cuentos, pero no los leo. Pero la corrección es fundamental. Aquí creo que os he puesto las cuatro más importantes, ortográfica, evidentemente, ortotipográfica, aquí estamos hablando de cursivas, extranjerismos, rayas de diálogo, exclamaciones, porque una cosa es tener libertad y otra es poner 37 exclamaciones. No, la RAE te dice que puedes poner máximo de 3.
¿vale? Poner todos los puntos suspensivos que quiero. Bueno, puedes ponerlo porque te da la gana, pero puntos suspensivos son 3. ¿Vale? La ortotipográfica yo la considero muy importante. De estilo y de crítica. La de estilo es si suena bien, si la trama está bien hilada, si el guión está bien. Y crítica es si va a funcionar al lector, si le va a gustar. Puedes tener una trama perfecta, todo corregido y todo bien, y se lo lees y dices, bueno, ¿por qué? Pues tampoco lo sabemos, porque si no, yo estaría haciendo bestsellers todos los días. Pero hay libros que enganchan y hay libros que no, hay cuentos que enganchan y hay cuentos que no. Entonces, esa revisión, esa corrección hay que hacerla. Los lectores beta, supongo que muchos lo saben, o lectores cero. Cuando alguien adulto hace una novela, se la da a un lector, que suele ser o un escritor, o un amigo, o varios, una editorial, para que le critique. Pues esto hay que hacerlo. También en literatura infantil. Ah, mira qué cuento, qué bonito. Sí, espera, espera, no digas nada. Léelo, que lo lea. Que te opine, porque a lo mejor no es tan bonito, porque en nuestra cabeza todo es bonito. Pero llega el niño y dice, pues no sé, no me... ¿Vale? Que nos critique, ellos ven cosas que nosotros no vemos. El pez volador, que lo ilustra Sergio, que es un Sergio Montal, que es un grandísimo ilustrador, si lo dimos a unos niños, les encantó, pero cuando llega a la última página, está la niña volando en el pez volador y ve, pues bueno, animales, todo lo que representa un tío vivo, ¿vale? Pero en la vida real, en la naturaleza o los medios de transporte en la calle. Y Sergio, con buen criterio, puso una ambulancia pequeñita. Claro, pues al tío vivo y no hay ambulancia, que suben los niños o coches de bomberos, total. Y el niño dijo, uy, ¿qué ha pasado? ¿Quién está malito? Nosotros no lo habíamos detectado. Pues como esos, ocurre muchísimo. Entonces, tenemos que tener nuestros lectores beta, que tiene que ser nuestro público objetivo. No se lo demos a leer a alguien adulto que te baile el agua y te diga, ah, muy bien, está muy bien. ¿No? Esto ocurre mucho en los premios literarios, que yo alguna vez he estado en alguno del jurado y a veces no lo entiendo. Y nada más ya les digo, ¿y dónde están aquí los niños? Estamos queriendo o sin querer, tú lees como adulto y vas a cualificar. Y si el libro no funciona, ¿por qué no hay niños? Porque te sorprenderían. Bueno, tampoco os he puesto mucha bibliografía. Esto es el enlace, que luego si queréis os paso lo que queráis, de Cervantes, y aquí tenéis un poco, más que nada, historia de la literatura, ensayos, conceptos y evoluciones. De todas formas, en cualquier sitio podéis conseguir un poco el tema de bibliografía, ¿vale? Y nada, hasta aquí. Tampoco os voy a dar mucho más la tabarra. Y muchísimas gracias por la atención. Espero que haya sido ameno y rapidito. Y abierto a cualquier pregunta que tengáis, que espero que sean muchas. Muchas gracias. Bueno, pues Miguel, muchísimas gracias. Un aplauso, un aplauso virtual, aunque sea desde la lejanía. Pero bueno, hay una cosa, yo sí que me he quedado sorprendida porque es que, vamos, como no tengo niños, pues nunca había pensado que la literatura infantil fuera tan estructurada, como todos los géneros, claro, ciertamente. Quizá nunca me he parado a detener ello. O sea, a pensar en ello. Escucha una cosa, lo que yo sí quiero decirte algo, tú hablabas del videocuento o algo así, pues bueno, yo no sé aquí si alguien de mi edad, Audiocuentos con cassettes. audiocuentos, bueno, no lo sé, yo no sé si alguien de mi edad se acordará que habían cuentos en disco, En que disco te los ponía, yo no llegué, bueno, o sea, yo esos no los no, viví. no, 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 yo escuchaba cuentos, o sea, desde el tocadiscos. Bueno, pues no sé si Te estoy guardarás hablando. alguno, pero eso es un tesoro, ¿eh? Yo los Sí, cassettes de cuentos yo sí que sí los los tengo. guardo, sí. O sea, pero eso es del año 55, por ahí. Pero en fin. Y no sé, quizá alguien de vosotros, quizá, no lo sé.
Y luego, bueno, no sé, alguien quiere preguntar algo, luego sigo yo. Y no solamente esto, luego querría, a lo mejor alguien de los españoles, alguien ha preguntado algo, luego os contesto enseguida, ¿eh? Vamos a ver, yo no sé si alguno de vosotros recuerda una saga que pasaban por la tele, ay, por la tele, por Dios, por la radio, en la época de las restricciones de luz franquistas. Había una saga de cuentos que se llamaba Tambor y otra que se llamaba Cascabel. ¿Os suena alguna de vosotras? ¿Eh? No, Monse, por aquí no. Por aquí no. Pues muy mal. Pues entonces me estoy llamando, me estoy autollamando vieja, vamos, simplemente. Claro, ¿qué queréis que os diga? Que no puedo deciros otra cosa. Pero bueno, pues muy bien, Mira, pues Monse, porque ellos sí que aquí en la sala lo pueden ver, os voy a enseñar algo. sí. Os voy a enseñar muy rápido cómo se escribió del peluche, este. Oye, Candelilla, que quería... Este lo ilustró Ana Zurita. Ana Zurita es una chica de Alicante, vive en Valencia. Hizo una serie que se llama La chica de nieve en Netflix. Y bueno, es una ilustradora muy top que ilustra para SM, para Naya, bueno, del Vives. Y para que veáis un poco cómo yo lo escribo, esta es el original que yo, Y creo que tienes razón. en esta hoja, yo escribo el cuento, pongo ya ilustración, página 17, ilustración doble 18-19, guarda, contraportada, características 72, tamaño sugerido, palabras, edad. Por cierto, este tiene 262 palabras, era para niños de 5 años. Una vez hago esto, un storyboard, que es esto, que he puesto aquí. Espera, perdona, Miguel. Oye, por favor, ¿hay alguien por ahí que está hablando a nivel doméstico? Por favor, ¿queréis silenciar al menos el micrófono? Por favor, gracias. Las cosas claras. Sí, se puede silenciar el ruido, es cierto. Y Sí, la Alejandra, por favor, ¿puedes silenciarlos? Gracias. Que venga contra mí, me lo diga a la cara. Y que no... Y lo que hemos hablado de la coordinación con la ilustración, nosotros, o sea, Buenas tardes, ya se encuentra silenciada la persona. Gracias. mirad el original, a ver si lo podéis ver. ¿Mm? Y el boceto, que si esto lo ve Ana, pues me mata, pero ¿se distingue? No. Sí que se ve, ¿no? Bueno, pues esto, no sé si lo veis bien, ahora sí que lo verán aquí, son todos los bocetos de este cuento. Ana me envía los bocetos y a lo Miguel, mejor le digo, oye Ana, pues la niña la quiero con coletas, la quiero morena, el perro más peludo, el gato naranja, ¿vale? Pero aquí están todos los bocetos de cada cuento. Una vez llegamos a la conclusión, llega la editorial y hacemos las correcciones, Miguel. las pruebas de color, las tintas y la edición. Miguel, para que puedan visualizar lo que tú les estás indicando, tienes que dejar de compartir para que se te vea en pantalla completa. María Alejandra, si puede silenciar el Zoom. No, pero la cámara no me va a dejar ampliar. ¿Así no lo veis? No, no sé. Si lo acercas, sí, ¿no? ¿No lo veis? ¿No lo veis? Sí, sí que me ve. Sí. Sí, sí, se ve el papel perfectamente. Claro. Esos Se son ve, los pero bocetos. pequeño, pero se ve, sí. Sí, se aprecian. Vale. Vale, Lourdes, gracias. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta aquí, si queréis echar un vistazo a los libros. Espera que voy a ver si alguien quería preguntar algo. Bueno, mira, yo, Miguel, te doy las gracias. Ha sido muy interesante. Gracias, Porque Amparo. normalmente, claro, hablamos del cuento como género
pero es que el cuento infantil es otra cosa. Te quería comentar una cosa. Nosotros en el colegio, yo he trabajado con niños y, bueno, con niños no tan pequeños, ya con narrativa en inglés, pero lo hacíamos. Y mis hijos han aprendido con un método que era muy bonito, porque aprendieron a escribir sobre su propio cuento. Ellos tenían que escribir un cuento, es un método Ramen, y desde luego les impulsaba mucho a leer. También la experiencia de compartir la lectura con los padres, básicamente, ¿no? Porque se comentan muchas cosas. Y mi pregunta es sobre lo que tú comentas de la autoayuda, porque yo creo que sí que buscan también, aparte del placer de la lectura, de la fantasía y tal, muchas veces resolver los enigmas. Hay una colección pequeña eh, que habla de cosas así. Tengo celos, se ha muerto mi abuelo, cosas que son de su realidad. Y la experiencia mía es que les gusta mucho ver que hay alguien que ha pasado por las mismas vicisitudes que ellos y cómo se las plantean. Tengo celos. Se llaman así. Sí, Les gusta. bueno, por un lado, en el concurso que organizamos aquí de jóvenes escritores, te puedo asegurar que ningún cuento va sobre una temática que un adulto compraría. O sea, es su imaginación pura y dura. Son aventuras y pasan cosas. Eso por un lado. Sí que hay cuentos, por ejemplo, de sus vivencias. Sí que hay cuentos de a lo mejor gente que ha ido a otro lugar, temas de migración, de cómo se han sentido, de primero un poco excluidos, de luego ya muy adaptados, que tienen muchos amigos, pero a nivel ellos como escriben, que luego es lo que les gusta leer, porque cuando haces un taller de escritura creativa, cuando hacemos un taller de escritura creativa y hacemos un cuento en conjunto, utilizamos mucho los dados, bueno, y pictos y tal, realmente no tiene mucho que ver con el tema emocional. Y fíjate, cuando no te digo que no deban existir esos libros porque ayudan a no tener celos, ayudan a entender ciertas cosas, pero es que ayudan. Es que para mí no es literatura, es otra cosa, es una Sí, ayuda. bueno, de acuerdo, sí. Entonces, no te digo que sí, me parece que tienen que hacerlo ese tipo de libros. Pero fíjate, el año pasado estaba poniendo en marcha una biblioteca infantil en un cole y lo primero que me decían los profesores, pues esto, lo otro, pues no sé qué. Y yo, no, lo primero que hay que hacer es un buzón de desideratas. Las desideratas en documentación, en biblioteconomía, es donde los niños y niñas van a solicitar qué quieren leer. Y, y es que, oye, si quieren leer cómics, que leen Policán, los cinco, por cierto, que hay una nueva reedición y fue un éxito, tienen que leer lo que les apetezca. Porque la literatura no es 100% docencia, pedagogía, es casi todo tiene que ser entretenimiento, imaginación y a partir de ahí todo va a aumentar, sus capacidades escolares aumentan. Pero si es que eso lo tenemos súper controlado. El niño que escribe y que lee está en otro nivel en todo, en todo. ¿A que sí? Pero... que aquí tenemos una profe aquí en la sala. Algunas, sí, pero, pero, pero evidentemente Amparo lo es en filología, por supuesto. Escucha, Amparo, ¿quieres preguntar alguna otra cosa? Amparo, No, estoy de acuerdo que es el placer, lo que hay que fomentar son los futuros lectores, pero muchas veces se quiere comentar. Bueno, ya estoy hablando de un poco mayores. Se quiere comentar la lectura, igual que hacemos nosotros, que lees un libro, pero te gusta comentar, indagar. Hablo quizá de una edad un poco ya de 14, 15 años y ya
el método Littman, ¿no? Lo de filosofía para niños, que yo la he llevado, quieren hablar del amor, quieren hablar, y tienes que hablar de Platón, y tienes que hablar de... Entonces, las lecturas tienen que ser, creo yo también, aparte del, sobre todo, que te guste leer, que te fomente el placer de la lectura y también al principio acompañada, pero luego también en solitario, porque es un diálogo contigo mismo, ¿no? Que van desarrollando. Pero también les gusta comentarlo después. Y entonces hay Sí, sí, temas sí. que hay que meter. De hecho, ahora mismo las novelas juveniles, estas de fantasía épica, del Deseo del Hierro, del Fuego, lo están. Yo es que de juvenil no toco mucho el tema, pero vamos, el mercado está. Y sobre todo porque se habla mucho ahora nuevas tecnologías, en TikTok se recomiendan, clubes de lectura, oye, léete esto. Pero bueno, es que eso hasta en el cole se ve, o sea, cuando haces clubes de lectura y luego, por cierto, que han venido niños cuando yo estaba de bibliotecario de que no, yo no quiero un libro de historia. Y oye, y se leía los romanos, los griegos, y cada uno tiene su estilo, ¿eh? Y, y lo importante, sinceramente, es que lean, que no tengan en la cabeza que esto tiene algo que ver con el colegio, porque el colegio al final es una obligación. Entonces, claro, el colegio ya sabemos que es una obligación y hay que ir y contentos y felices y hacerlo muy bien. Pero vamos a intentar que leer, hacer literatura, sea diversión, entretenimiento. Oye, que hay niños que les gusta, muchísimos niños, el tema de los dinosaurios, o sea, libros que son de naturaleza, de dinosaurios, de cómo eran, bueno, son trending topic y los siguen comprando. O sea que, o del universo. Hay niños que, no, un libro sobre los planetas, sobre las estrellas, y son libros didácticos. Y lo veo fenomenal. Pero también vamos a dejar a los niños a los que les guste un libro de risa, que realmente, entre comillas, no te aporte nada. Bueno, te aporta unas risas y un libro en las manos. Bueno, no sé si... Ay, aquí tenemos una pregunta. Sí, Carmen. mira, escucha, Lucy o Ana Lucy quería preguntar algo. Vale, espera un segundo, Monse, que está aquí Carmen y ahora Ana Lucy, ¿vale? ¿Perdón? Que está preguntando aquí Carmen, Sí, que pregunte y luego Ana Lucy, ¿vale? vale, Aquella vale, perdón, vale. Sí, pues como que pues Carmen, pues por favor, por favor. Es que yo no os veo, o sea, os veo con un cuadro de zoom por en medio, o sea, no veo pantallas, lo siento, pero es igual, es mi ordenador, no os preocupéis. Pues Carmen, si quieres preguntar algo, y yo quería preguntar, Decía que la literatura no estaba enfocada para niños. Cuando yo todos esos cuentos los he consumido como niños, ¿vale? Entonces hay un momento que ha sacado El Principito. Sí. Y El Principito tú ya lo has catalogado como literatura infantil. Yo he sido, y lo digo en pasado, por desgracia, una lectora, pero brutal. Bueno. Brutal. Y de niña era una lectora brutal. Llegué al Principito, que me lo pusieron en el colegio, como no, El Principito había que leerlo. Ese libro no pude leer, jamás en mi vida lo he leído. No lo entendía, Miguel, no lo entendía. A fecha de hoy, yo El Principito no me lo leo. Veo en redes sociales frases sueltas que se publican mucho y me llama muchísimo la atención de que, pero qué cosa más bonita, que yo no lo he leído, pero sí que entonces mi mente no estaba preparada para leer ese libro. Pero eso nos ocurre a todos. Bueno, no sé si habéis oído, Carmen habla del Principito, que en nuestra época de infancia le costó mucho entenderlo y leerlo. Yo creo que eso nos ha pasado un poco a todos. Hay libros que no puedes con ellos. Y yo en la carrera habré leído cientos de libros. Y los que eran por obligación, pues difícil. Y ahora lo coges y dices, ostras, pero fiesta de Hemingway, como no lo disfrute, o pues es que eso nos ocurre.
El Principito es que es muy, muy, muy filosófico. Es es infantil, pero una vertiente muy filosófica. Entonces, no es como, por ejemplo, aquí he traído el de Donde viven los monstruos de Maurice Sendak, que también es un clásico. También es muy filosófico, pero al ser más conceptual, un ilustrado, más de ser un niño malo el protagonista, pues bueno, parece que es más cercano. Pero El Principito es uno de los libros como muy referentes a nivel de literatura infantil. O sea, de todas formas, Carlos, es que todos los libros de literatura infantil tienen un subyacente de adultos, todos. O sea, todos. Hay críticas de todo tipo, desde Peter Pan a los adultos. O sea, vamos, eh, la historia interminable. O sea, cuando ya creces y ya se acabó la imaginación, la fantasía, o sea, son todos. Al final, cuando crecemos, te das cuenta que la cosa cambia. Lo entiendes como un adulto, tristemente. Y a veces los niños lo leen y lo disfrutan sin darle tantas vueltas. Bueno, Ana Lucy, quería preguntar algo. Sí, ¿cómo hacer también para que los adultos tengan interés por los cuentos? O sea, que además de gustarle al niño, le gusta al adulto, que es el referente, para que se los lean, para que los compren, o sea, para que tengan más interés también los grandes, que no sea una cosa solo para niños, sino también que sea para todos, ¿no? A ver tu opinión. Bueno, yo en eso soy algo afortunado porque normalmente cuando leo los cuentos ya hay adultos, también les engancha. Yo he hecho mucha formación también al profesorado por el tema de los libros infantiles. Eh, a veces el profesorado, por ejemplo, que tiene que ser un pilar fundamental para el tema de la literatura infantil, va sobrepasado. Y te llega un comercial, un gran comercial de Vives, de Santillana, de SM, y te dice estos, y tú compras estos. Eh, Habría que tener un poco más de explicación, más de llegar y, oye, mira, te explico exactamente el concepto de este cuento. Mira, poco a poco, es literatura, es historia, pero mira lo que... Yo tengo aquí cuentos como el de Blanquito no pinta nada, que es que te puedo decir que es que no hay ningún profesor que no le guste, porque al final es un niño, un color, que él se automargina y es súper habitual, es súper habitual. Y cuando ven que la historia que ahí no se dice nada de automarginación ni nada, simplemente que el niño se aparta porque sus compañeros los colores sí hacen la función y él es incapaz. Pero cuando por casualidad se junta con Negrito y empiezan a hacer cosas, pues funciona. Entonces, claro, los profesores se quedan diciendo, pues qué bien, porque estás contando una historia, no es explícito del típico niño que claramente no vale para algo, pero en el fondo es tan subliminal que se asume con naturalidad y que todos valemos para hacer algo. De ese tipo de cuentos tengo muchos, por ejemplo el de No soy raro que está aquí. Tengo un cuento que es sobre la alienación infantil, que a los adultos les gusta mucho, porque es un niño que la mamá lo deja en casa de un vecino porque en circunstancias se tiene que ir a cuidar al abuelito y le ofrece lo típico que hacen todos los niños. Y como Perdón, él ¿de cuál que libro estás hablando ahora? ¿De cuál cuento? no soy raro, No, ¿de cuál cuento estás hablando ahora? Ah, no sé, raro. ¿vale? Tuyo. Este cuento le ofrece, ¿te gusta el chocolate? ¿Quieres ver la tele? ¿Jugar a videojuegos? ¿Jugar al fútbol? ¿Helado? Y el niño no le gusta nada de eso. A él le gusta pintar, bailar, las verduras, las construcciones, escribir cuentos, pintar. Y entonces dice el adulto, ¡ay, qué niño más raro! Pablito. Y él dice, él se queda así como, por cierto, homenaje al Principito. Él se queda extrañado porque le dice, qué niño más raro. Y el cuento simplemente acaba, ¿raro? No, no soy raro.
soy yo, soy Pablito. Entonces, es para potenciar la personalidad individual de cada niño y no porque todos los niños estén jugando al videojuego, voy a jugar yo al videojuego. Entonces, sin decir nada, contando una historia graciosa, curiosa, con toques con una ilustración muy vintage y poniendo el Comecocos como el videojuego, a Bob Esponja y tal, cuentas algo que los adultos también les gusta. De hecho, también hay un pequeño boom de los álbumes ilustrados infantiles que los adquieren los adultos. Por eso, de hecho, los grandes ilustradores, por ejemplo, Benjamin Lacombe o Rebecca Domejiger, que trabajan con el Vives, son los que realmente están ganando mucho dinero porque están rehaciendo los antiguos cuentos, pues Rapunzel, Pinocho, cuentos clásicos, los están ilustrando porque son cuentos a lo mejor troquelados, con cuentos de 20, 25, 30 euros y es para el público adulto, porque está penetrando mucho el cuento clásico, el cuento infantil, pero clásico en el mundo de los adultos. De hecho, yo me rodeo de gente que es muy fanática del álbum ilustrado infantil y mayores, ¿eh? O sea, gente mayor que le gusta mucho. Es que tú comentabas antes que los niños antes eran lecturas para todos. El Conde Lucalós lo han leído y nosotros podemos seguir leyendo. Bueno, Barba Azul, que ya se han hecho muchas cosas sobre Barba Azul o no, o esos libros. Pero en fin, mi experiencia es que el niño que no le gusta leer, hay que decirle que escriba. Porque si hay veces que no les gusta leer, pero a todo el mundo le gusta expresarse Bueno, y al final se engancha. la escritura para mí es algo fundamental. Hay algo que también funciona mucho, que cuando voy a los coles, pues hacemos alguna actividad, intentar que haya mucho compañerismo. Porque hay gente que dice, no, es que a mí no me gusta leer, es que a mí no me gusta escribir, es que a mí no me... Pero siempre hay alguien que sí que le gusta un poco escribir, sí que tiene mucha inventiva, hay otro que pinta, hay otro que dibuja y creo que el compañerismo entre ellos y complementarse, porque al final, también os lo digo, puede haber ilustradores que ilustren muy bien, pero un cuento suele funcionar cuando lo escribe un escritor y lo ilustra un ilustrador. Suele funcionar mucho más que cuando lo ilustra un ilustrador o simplemente escribe algo que a lo mejor es muy bajo, muy vacío. Entonces, a los niños, cuando les potencias también como un poco el compañerismo y la creación, entre comillas, cuando ellos crean algo, o sea, ya les cambia totalmente el chip. O sea, totalmente empiezan a leer, y lo del tema de clubes de lectura, los consejos de otros amiguitos, oye, léete esto, oye esto, eso también funciona muchísimo. Escucha una Pues cosa, ¿y tú no crees, por ejemplo, que este mundo del siglo XXI en el que vivimos, estos niños que viven a base de tablets, por ejemplo, y de pantallitas y tal, va a ser difícil que se acostumbren a leer? yo, Monse, tengo ahí una esperanza, porque hace unos años, acuérdate que el libro en papel iba a desaparecer, que el Sí, sí, ebook, ¡buah!, iba a ser, vamos, sí. y resulta que es totalmente al revés. Ahora mismo el álbum ilustrado es de lo más vendido, de lo más vendido. La novela juvenil es apoteósico el nivel de ventas. O sea, ahora en unas semanas, bueno, ahora es la Feria del Libro de Valencia. Ya te digo que la literatura juvenil va a ser la más vendida. Pero es que te vas a Madrid a la Feria del Libro. Yo he visto colas de Blue Jeans o Federico Moquia o el tema de la fantasía épica que ahora está muy de moda. Colas, 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 que ya puede estar ahí Lorenzo Silva o Maxi Huerta o quien quieras, que quien vende, o Sonsoles Onega, que quien vende es la literatura juvenil. Infantil siempre nos va a costar un poco más, porque siempre lo digo.
Infantil es el único público, Diana, el único público objetivo que no lleva el dinero en el bolsillo y Claro. que no puede ir con el boca a boca tan fácilmente a decirle a alguien este libro, este cuento me gusta. Y está sujeto a la opinión del papá, la mamá, el abuelo, la abuela. En cambio, la literatura juvenil, ya los niños de 13, 14, 15, ellos llevan su dinero, se comentan en TikTok, en redes, oye, léete esto, léete... En adultos ya ni os cuento, promociones, tal. En infantil es complejo, más complejo. Pero yo estoy viviendo una época donde el tema de la literatura infantil creo que está despegando. Sí que hemos pasado una época que no me ha gustado tanto como por el tema de que hablamos de era todo tendencia de las editoriales a sacar libros de emociones, que por cierto la película de Disney Inside hizo mucho daño y todo era... Entonces, claro, también al final está sujeto a unas modas y a unas editoriales que lo que quieren es vender libros. Y te cuesta mucho competir contra películas, te cuesta mucho competir contra canales de dibujos. Bueno, pero al final creo que estamos mejor de lo que estábamos hace unos años. Bueno, yo debo decirte que, por ejemplo, aquí, bueno, ya sabéis que el martes fue San Jordi y que, bueno, en Barcelona es otro mundo, es otro día, es un día especial. Y debo decirte que no sé si hemos batido el récord de venta de libros, o sea, esto por una parte, como que, bueno, de pre-confinamiento, o sea, que ya era hora. Pero a pesar de todo, bueno, a pesar de todo, no, tú veías que los reportajes que daba la televisión, pues veías niños, porque ese día es un día que no es lectivo, pero al final no acaba siéndolo y entonces pues sales a la calle con los niños y adolescentes. Si tú veías a los adolescentes con eso que dices tú, o sea, buscando ellos, Sí, a eligiendo. ver, Y eso es yo importante. es que, fíjate, el fin de semana pasado fue la Feria del Cómic y la Literatura Infantil y Juvenil en Castellón, en la Plaza Mayor. Sí, 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 sí. Y Sí, aquí, y aquí el día de ahí hay el Salón del Cómic, me parece que se llama una también. barbaridad. O sea, te puedo decir que una barbaridad. Y a ferias que voy de pueblos pequeños, no sé, en la Gaidalba, estuve el otro día, por ejemplo, se venden una barbaridad. O sea, yo veo también que nuestra generación de padres y madres también están como muy involucrados y no cuestionan muchos. Igual que te digo que muchos sí que vienen diciendo quiero un libro así o asá, y ya se nota que no son lectores. Hay muchos padres y madres que dicen este y este, ¿cuál te gusta? O sea, dejan elegir muchísimo a los críos y que eso antes no ocurría. Ya. Que antes miraban el libro de arriba, abajo, contraportada, uy, a ver, este, tal, no sé qué. Eligen los niños y el boom es... Pagan los papás. Sí, sí, eso sí, Bueno, el dinerito... que dure y que prospere. Eso es lo importante. Pues no sé. Pues bueno, ¿queréis preguntar alguna otra cosa? Es que yo no veo, ¿eh? O sea, sí, perdonadme. Pues bueno, pues entonces, Miguel, pues nada más agradecerte todo lo que nos has explicado. Ya sabes que bueno, es que hemos tenido bueno, incidencias mil para esta charla, que lo sepáis, no las actuales, sino las previas. Las previas han durado, me parece que estamos desde octubre buscando un día y al final lo hemos encontrado. Pero bueno, Pero bueno, ha sido justo en la semana del libro, o sea que ha sido perfecto. también es importante, claro que sí. Sí, sí. Y yo lamento decirte que me hubiera gustado mucho estar ahí, pero yo tengo una historia familiar complicada esta semana y no he podido verte. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Para cuando queráis. Miguel, y bueno, te convocamos para una próxima para que nos cuentes algo. Claro que sí. ¿Vale? Hasta De luego. acuerdo. Hasta Hasta luego. luego, gracias. María Hasta Alejandra, luego. María Alejandra, no me Hasta cierres luego. Claro, Monse. que no Ya, me Monse. no me cierres el chat, por favor. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos Muchas gracias, buenas tardes. por Hasta estar luego. ahí. Nos vemos la próxima semana, el jueves seguramente, ¿eh? Vale, ya os mandaré el link y tal. ¿De acuerdo? Gracias por todo. A todos. Gracias. Bien. Adiós, Monse. Adiós a todos. Adiós, gracias. Alejandra, oye una cosa. Adiós. Alejandra, Monse, dime. escucha una cosa. ¿Está Francisco ahí?
Está No, en... Francisco está de viaje en Guayaquil. Se fue a Ah, Guayaquil. vale, vale. Pero ¿está bien? Sí, está bien. Lo que pasa es que está un poco atareado con unos temas del trabajo. Ya lo sé, que Entonces tiene un tuvo que problema de viajar. proyectos, ya lo sé. Bueno, escucha una cosa, ¿le vas a ver tú o vas a hablar con él? Creo que a las 7 de la noche vamos a tener una reunión por Zoom, porque Bueno, él va a pues estar toda la semana en Guayaquil. por favor, dile que me llame sin falta. Ya, yo le digo Porque que te llame. necesito saber si va a venir o no va a venir a España. Claro. Ya, yo le digo que te llame, porque Por yo favor, tipo es 7. que ya sé que me ha leído porque cada día o cada 2 días le mando un WhatsApp y ya sé que está muy atareado, pero es que ahora ya me urge simplemente para saber si le reservo un hotel, por favor. Pues ya está. Pues solo eso. ¿Vale? Muchísimas gracias, querida. Un Ya, besito. Ya te escribo, ¿eh? un Gracias gusto. por todo. Adiós. Hasta luego. Según camino va